Muy buenos días. Queremos en esta mañana comenzar nuestra primera clase de este segundo lapso. Y quisiera hacer algunas llamadas de atención. En el último lapso, en el lapso primero, mucha gente no atendió no presentó los exámenes en el momento adecuado. Es una pena que haya que estarlo llamando para decirle cuáles son sus obligaciones. Esta es una de las materias más sencillas que ustedes están viendo, con muy poca carga. Veo que otras materias ponen mucho más trabajo y nosotros le estamos poniendo un examen simple que obviamente las respuestas están en las clases que damos. Cuando van a hacer el examen, en vez de oír la clase, lo que hacen es buscar exactamente lo que dice en internet y copian eso. Quisiera llamar la atención de ustedes que no hagan eso. En este momento, 2 alumnos están siendo procesados por hacer eso. A internet y copias y pegas eso. Bueno, los profesores saben cuando esa no es una redacción tuya. Y muchos han copiado completamente hasta con los colores. Eso es plagio. Y aquí en la universidad eso se toma como una falta grave. De tal manera de que no hagan eso. La otra cosa importante, y esto se lo escribo, pero no atienden, es que no siempre lo que se escribe en internet está bien. Puede tener idea, pero no está exactamente igual a como debe ser. Así que la idea no es que usted busque respuestas en internet, porque si esa fuera la razón, bueno, no tendríamos que dar clases, simplemente le diríamos que vaya a internet, busque las respuestas y ya. La idea es que usted fije conocimientos. La otra cosa importante que quiero decirle, como ustedes entienden, si a ti te hicieron un examen la primera semana y los entregaste 3 o 4 semanas después de la fecha, por supuesto que aunque esté bien, no puedes tener 100. El que lo entregó el día que debe ser, obviamente que se le va a poner. Entonces, bajar la nota como que no tiene sentido. Usted está comenzando en este proceso, pero en este proceso también se está proyectando usted como persona. Y esa proyección que usted está haciendo puede ser buena o puede ser mala. Si es buena, se hablará siempre bien de usted. Si es mala, se va a hablar mal de usted. Cuando usted salga de aquí, tiene 2 calificativos. Uno, muy objetivo, que es la nota. No es lo mismo que usted tenga un alumno que tenga promedio 199 a un alumno que tenga 70. Eso no garantiza que realmente la gente que tiene más notas es el mejor. Hay personas que no tienen excelente promedio y son muy buenos profesionales, pero es una forma
que se tiene para evaluar a la persona. De tal manera de que yo les sugiero que entreguen sus trabajos cuando debe ser, no en esta materia, en cualquiera. Porque, por supuesto, es más, la plataforma Moodle da para colocar cortes. Yo no he hecho eso porque no quiero perjudicar, pero cualquiera lo puede hacer. Si tu examen es una tarea, te la ponen para cierto tiempo, tú la presentas cuando tú quieres, obviamente que no puede tener la misma. Además de eso, estos exámenes que yo he hecho son exámenes muy sencillos y le he dado varios días para contestar. Así que cualquiera que quiera hacerlo bien, lo podría hacer bien. Así que no se ve muy saludable lo que algunos alumnos han hecho. La idea es que ustedes puedan hacer las cosas como debe ser. Bien, perdonen este pequeño sermón, pero no tiene la idea de reprender ni hacerle daño a nadie. Todo lo contrario, lo que pretende es darle orientación hacia lo que debe ser. El árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. El porqué de estas dos cosas. Saben ustedes que en el medio del Edén se describe el Génesis, estaban los dos árboles. Y seguramente no tenían mucha diferencia. Fueron producto de la creación de Dios. Y todo lo que Dios hace, según Él mismo veía y Él mismo evaluaba, era bueno en gran manera. Así que de estos dos árboles, nosotros pudiéramos decir también que eran buenos en gran manera. El título del tema pregunta ¿por qué? Y debe haber habido alguna razón por la cual Dios quiso hacer eso. Y vamos a ver el árbol de la vida. Cuando estuvimos hablando del concepto de salud, y otra vez se lo quiero repetir, el concepto de salud según la OMS es un perfecto estado de bienestar físico, mental, social y no necesariamente ausencia de enfermedad. Alguien puede tener otro concepto. Pues, por ejemplo, algunos escribieron como está en internet. Tener salud es no estar enfermo, gozar de privilegios especiales en el área mental, en el área psicológica, en el área productiva, pero eso no es el concepto de la ONU. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, simplemente que copiaron qué es salud en internet y le salió eso y transcribieron lo que allí estaba. Eso no está bien hecho, está mal hecho. Pero bien, cuando conversábamos sobre este asunto de la salud,
dijimos que ese perfecto estado de salud, como lo describe, ese perfecto estado de bienestar, como lo describe la Organización Mundial de la Salud, solo fue posible en el Edén. Y solo fue posible en el Edén porque el hombre tenía bienestar físico, acababa de salir de las manos de Dios, tenía bienestar mental y tenía bienestar social. Y ya explicamos esto, que no tenía con quién pelear, no tenía peligro de invasión, ellos eran los únicos que estaban aquí. Así que tenían ese bienestar. Ahora, dijimos también que la salud de esas personas o de nuestros padres edénicos se mantenía a través de los 8 remedios naturales. Los 8 remedios naturales fueron diseñados para ellos y para nosotros, para que tengamos salud. Y el fin de semana pasado tuve una actividad en línea en una universidad mexicana, y una de las preguntas que hicieron fue si los 8 remedios naturales podían tener alguna relación para la protección del COVID. Y los que estábamos allí, los 3 contestamos que sin lugar a dudas. Entonces, Dios diseñó los 8 remedios naturales y la idea era que el hombre pudiera vivir sanamente. Y todos esos, ya ustedes lo recuerdan, lo saben muy bien, que hizo el aire, que hizo el agua, que hizo el sol, que hizo el reposo, que hizo todos los elementos, la buena alimentación, la temperancia, la confianza en Dios, todo lo hizo de forma adecuada. Se supone además que estas personas, Adán y Eva, practicaban todas esas cosas. No es difícil imaginárselo, no es difícil, así que como que no es una cosa muy traída para los cabellos. Tenían aire puro, más puro que eso no pudo haber. Tenían agua saludable. Si habían ríos, se describe que habían ríos, ese río, el agua se podía tomar de ahí tranquilamente porque no tenía contaminante. No estaba contaminada. El sol, claro, ya el Señor había hecho el sol el 4º día y ellos podrían disfrutar de los rayos del sol. De hecho, me imagino que el sol era una delicia para ellos. ¿Qué otra cosa? Temperancia. Pienso que en esa conversación que tenía el Señor con ellos, seguramente les enseñó cuáles eran las normas del cielo y cuáles eran las normas de allí del Edén. Y al hacer eso, le estaban diciendo, mira, así es como te tienes que comportar y así no es como no te tienes que comportar. Hablamos ya del descanso, les habíamos dicho que Dios dispuso la tarde y el día, y por supuesto en la noche no había otra cosa que hacer sino descansar. Y
La confianza en Dios, ya describí esto, que mientras el hombre tuvo confianza en Dios, las cosas iban bien. El problema fue cuando dejó de tenerse confianza en Dios. Ahora, ¿por qué el árbol de la vida? Si ustedes se preguntan, bueno, nosotros también tenemos nuestros remedios naturales. ¿Qué tenía además o qué quería Dios además con la pareja edénica al realizar o al poner en el medio del Edén el árbol de la vida? Y queremos decir que si el hombre hubiera obedecido a Dios, si hubiese tenido confianza en Dios, si hubiese vivido una relación de dependencia con Dios, bueno, todavía tuviéramos a sabe que Dios siempre provee lo que el beneficio que Él quiere para su pueblo, pero aspira que el hombre confíe en Él y además de eso, que haga lo que Él está ordenando. Y cuando uno observa hombres como patriarca, por ejemplo, Abraham, Dios le dice, mira, quiero que te vayas de aquí, donde estás bastante cómodo, pero vete para la tierra que yo te voy a mostrar y allí te va a ir bien. Y ese hombre deja su confort para irse a un sitio que ni sabía cómo iba a ser. Pero Dios realmente lo compensa. No solo que lo compensa, sino que con eso también nos compensa a nosotros, porque en él iba a bendecir todas las naciones. Igual uno puede ver con otros personajes. Cuando la gente es fiel, Dios lo va a bendecir en gran manera. Y ejemplos de eso tenemos a José. Dios lo bendijo en gran manera. A David, a pesar de que había pecado y se arrepiente y obedece a Dios a partir de ese momento, Dios lo bendice en gran manera. Enoc se lo llevó al cielo. ¿Y qué significa que Enoc caminó con Dios y por eso se lo llevó al cielo? Simplemente lo que significa es que Enoc obedecía lo que Dios decía. Obedecía sus mandamientos. Y la Biblia misma dice y advierte, si ustedes cumplen los mandamientos, yo les voy a hacer ir. Ahora, dentro del plan de Dios, ustedes se imaginan que toda esta cosa que hizo, buena en gran manera, estaría en el plan de Dios votar a la pareja edénica del Edén. Y bueno, no se necesita saber mucho ni tener mucha imaginación para decir, no estaba en el plan de Dios hacer que el hombre fuera expulsado. Y si no estaba planificado, ¿qué previsión tomó Dios? Y la previsión que tomó es el árbol de la vida.
¿Y para qué el árbol de la vida? Precisamente porque Dios no quería que el hombre se muriera. Y como no quería que se muriera, tenía que tener un plan para que eso no ocurriera. Ustedes saben que nuestras células están hechas, pero tienen un ciclo de vida y van a morir. Y a medida, después que uno nace, se desarrolla, pero llega un momento que comienza a chapatar. Y eso ocurre más o menos temprano. Si usted ve a un muchacho, él se desarrolla, llega a la adolescencia, está un adulto joven en toda su plenitud. Pero tal vez unos años después de ese adulto joven, comienza a regresar y comienza a perder la longevidad y definitivamente va a morir. Esa muerte era lo que Dios no quería. Y como no la quería, colocó el árbol de la vida allí en el medio de él. Y se supone que el árbol de la vida era algo que ellos consumían. Ahora, todos ustedes pudieran estar pensando, sí, pero qué gran elucubración hacen estos profesores, porque realmente no dice así. Ok, ustedes pueden pensar que es una elucubración, pero es que la Biblia lo dice. Apocalipsis 22 es como que el Edén regenerado. Y al hablar de ese Edén regenerado, podemos tener idea de cómo era el Edén antiguo. Y entonces cuando el apóstol Juan se le describe cómo va a ser el cielo, él le dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, sanidad tiene que ver con salud, y salud tiene que ver con un perfecto estado de bienestar físico, mental y social. Y dijimos que en el Edén era cuando se tuvo todas estas cosas. Entonces, ahora como que estamos viendo que esto es lo que se quiere tener de nuevo. Y dice que da frutos. Y además de eso, nosotros tenemos algunas predilecciones por algunas frutas. Yo creo que este árbol de la vida va a dar nísperos, porque hay una fruta que me gusta mucho. Pero alguna gente va a pensar que son manzanas y otra gente va a pensar que son peras o guanabas. Es que no importa. Dios le había dicho al hombre entre los remedios naturales que todo algo que da fruto era para comer. Entonces ellos comían del árbol de la vida. Y aquí está descrito, no es una elucubración de nosotros. Pero además de eso, dice que era para sanidad de las naciones. Entonces, Dios promete a través de la Sagrada Escritura la vida eterna. Y todos ustedes han leído Apocalipsis, los últimos 3 capítulos de Apocalipsis, y en esos 3 últimos capítulos tenemos mucha comprensión de lo que va a ocurrir
después que el Señor venga. Y después que el Señor venga, viene a buscar a su esposa, que es la iglesia. Y después de ese matrimonio entre la esposa y el esposo, que es Jesús, va a haber una gran cena. Eso es lo que se estila en un matrimonio. Pero después va a haber una luna de miel que va a durar 1000 años en el cielo. Pero después va a haber vida eterna. Entonces, restablecer lo que había en el Edén es la intención de lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Pero eso solo será posible disfrutarlo en tanto y en cuanto tú y yo apliquemos, conozcamos, hagamos lo que realmente aquí está dicho. Y bueno, lo que deberíamos es mantener la historia de lo que se cuenta, de la intención de Dios y cómo esa información nos sirve de base para aplicarlo a lo que va a ser el Edén restaurado. Estoy diciendo, está descrito en el paraíso. Levanté mis ojos a ver cuántos están conectados y veo que nadie está conectado. Pero yo estoy cumpliendo con mi trabajo, que es dar la clase como estamos ofreciendo, que la íbamos a dar sincrónica. Es responsabilidad de ustedes aceptar o no aceptar. Y esta clase, obviamente, que si ustedes estuvieran, sería como que a lo mejor más animada, porque habrían a lo mejor participación de ustedes, preguntas, aportes, y la haría demasiado dinámica. Pero bueno, les voy a dar entonces un resumen de esto, ya que no hay nadie conectado, y vamos a ir resumiendo esto de la forma más sencilla que podamos. Pero en todo caso, la conclusión de es que Dios tenía un plan al haber creado el árbol de la vida, y ese plan era salud para las naciones. ¿Para qué el árbol del bien y el mal? Bueno, todo tiene una razón de ser. Y la misma Biblia nos va a enseñar por qué hicieron el árbol de la vida. Una de las cosas que hemos dicho de los 8 remedios naturales, o una de las cosas que se incluye en los 8 remedios naturales, es la temperancia. Y la temperancia la hemos definido como el uso adecuado de las cosas bien y buenas y la abstención de las cosas malas. Pero si ustedes son muy analíticos, podrían decir, sí, pero eso no se explica en el Génesis. Y usted dice que en el Génesis están todos los 8 remedios naturales. Sí, realmente las cosas que nosotros decimos, las decimos con palabras humanas, las decimos con términos humanos, pero Dios no tenía necesidad de utilizar la misma
jerga que nosotros usamos. Por el contrario, tal vez las enseñanzas de Dios eran como mucho más abarcantes y eran así como que más inclusivas de muchas aplicaciones. Entonces, cuando leemos en la Sagrada Escritura, dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Ahí está la orden. Y siempre para lo que Dios hace, Satanás tiene una contra. En la próxima clase nosotros vamos a hablar del matrimonio. Y para el matrimonio Dios tiene un plan. Y es la felicidad del hombre. Para eso le hizo la mujer. La hizo como la hizo. Y se supone que esa pareja edénica vivió eso por algún tiempo. Pero lamentablemente no se hicieron las cosas como debía ser. Ahora, ¿qué fue lo que Dios, cómo le ordenó Dios eso? Bueno, Dios hizo todo lo que hizo y seguramente los llamó, mire, todo esto que ustedes hagan esto. Lo único que no deben hacer es tocar, comer. No dice tocar. Tocar lo dijo Eva. Como dice, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Es así como que tú llegaras a un sitio y dices, mira, usted va a dormir en este cuarto, su hijo va a dormir en aquel, pero este es el cuarto de la pareja de esta. Yo creo que a nadie se le ocurriría, no, yo quiero dormir en el cuarto de la señora y meterse en el cuarto de la señora. Eso no lo haría nadie. Entonces, Dios le estaba diciendo, mira, esto está reservado para mí. No dice la Biblia si ellos preguntaron por qué. Pero la orden que Dios dio, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás porque el día que de él comiere, morirá. Y punto. Él no tenía que estar explicando nada de eso. Ahora, creemos que si el árbol era aromático, con frutos hermosos, apetitosos, que llamaban la atención, se le estaba enseñando algo bien importante aquí. Y aquí está el por qué hicieron eso. Y el por qué le estaba enseñando que tenía que tener dominio propio. Dominio propio es lo mismo que temperanza. Autocontrol. ¿Por qué? Porque tenía que resistir el deseo si es que esto era demasiado apetitoso. Ahora, uno pudiera pensar, oye, ¿y por qué sería que por comerse, dice el pueblo, una manzana, perdieron el cielo, perdieron el Edén? Realmente no es que se comieron una manzana, ni que se comieron el cielo. Es que al comer del fruto, estaban cometiendo una falta demasiado grave.
Y vamos a relacionar esto con uno de los remedios naturales. Confianza en Dios. Se supone que para que funcione bien lo de la salud en esa forma integral, hay que hacer todos los 8 remedios naturales. Si usted bebe agua y únicamente bebe agua, ¿va a tener buena salud? No. Pero uno de los que debería tener era confianza en Dios. ¿Tuvo el hombre o la mujer confianza en Dios? Pues no. Si Dios le había dicho que no comiera del árbol, y viene y Satanás le dice, no puedes comer del árbol. Tranquila, fíjate, yo soy una pobre culebra que no soy un animal. Y comí, mira cómo hablo. Imagínate qué cosa va a pasar por ti. Pero sabe Dios que del día que de él comieres, seré como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces esto le gustó a la mujer, esto le llamó la atención. Y imagínate, se como un Dios. Y creyó más en lo que Dios, en lo que dijo Satanás, que en lo que Dios había dicho. Entonces, Dios estaba enseñando un remedio natural, que era tener control. Pero uno pudiera preguntarse, ¿y para qué le estaba enseñando eso? Querido, ¿cuántos problemas nosotros podemos evitarnos si nosotros tuviéramos autocontrol, temperancia, dominio propio? Y pudiéramos poner una gran cantidad de ejemplos, todos relacionados con esto de tener dominio propio. No sé cuántos de ustedes, jóvenes, cogieron el carro de su papá sin permiso y les pasó. ¿Saben lo que es llegar? Yo recuerdo que cuando yo era un muchacho, yo comencé a manejar muy joven. A los 11 años ya yo manejaba y me costaba llegar a la hacienda, pero ya yo manejaba. Y mi papá salió y dejó el carro, así que yo salí en el carro. Y como todo joven me gustaba picar cabos. Y fui a echar para atrás y eché hacia atrás con violencia. Y la violencia fue tan grande que reventé la caja de velocidad. Y se imagina cómo me le iba yo a presentar a mi papá. Además, los papás de antes no eran como los de ahorita. Que al niño no se le puede tocar, que al niño no se puede hablar muy duro porque se traumatiza, y que si te denuncian, que te vas a meter el lío. A mí me dieron más palos que una gata ladrona. Así que me iba a meter en un gran lío. Afortunadamente, desde muy temprano también yo aprendí algunas cosas de mecánica. Cuando vi lo que había pasado, tumbé la caja de velocidad, busqué qué era lo que había pasado, se había reventado la caja, la carcasa. Entonces buscar una carcasa y afortunadamente la conseguí, la armé y pude montar. Y cuando regresé a mi papá, le conté lo que había pasado. No me dijo nada,
¿sabes? Si no había consecuencias, ya estaba arreglado. Así que no pasó nada. Pero yo no tuve autocontrol para realizar una cosa que sin permiso no debería. Pero autocontrol significa control para comer, son las consecuencias que tiene un obeso. Y a veces nosotros no podemos controlar lo que comemos y eso nos trae serios inconvenientes y llegamos a ser obesos y llegamos a tener las consecuencias de la obesidad. ¿Saben el problema que tiene que tú te sientas atraído por una mujer que no sea tu esposa o por un hombre que no sea tu esposo y no puedes controlar eso? Vas a hacer mucho daño. Le vas a hacer daño, te vas a hacer daño a ti. Porque cuando tú peques, vas a perder el cielo. Así que estás perdido. En el caso de Adán y Eva, perdieron el Edén. Y nosotros pudiéramos perder el Edén eterno. Morir y sufrir las consecuencias del pecado. Todo esto se aprende del ejemplo que Dios quería que ellos aprendieran y que nosotros debemos aprender del árbol del bien y del mal. ¿Cuántos niños son violados? Y tú piensas que esa persona que es violada tiene competencia. Entonces, la lista de todas las cosas malas que pueden ocurrir es interminable cuando nosotros no somos temperantes, cuando no tenemos dominio propio, cuando no podemos hacer las cosas como deben hacerse. Pero yo quiero que ustedes puedan analizar que las consecuencias de no haber hecho las cosas como debían ser fueron mucho más graves de las que nosotros no podemos imaginar. Porque si bien cometer un error, dejar de guardar algún mandamiento es un pecado, ¿cómo será dejar de guardar más de uno? Claro, el apóstol Santiago dice que quien guarda toda la ley y deja de guardar un mandamiento, como que si no hubiese guardado ninguno, porque cualquier pecado es cualquier abandono o alteración de un mandamiento es pecado. Pero quisiera repasar con ustedes los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es uno. La mujer, lo que se le ofreció fue tener un Dios, hacerla un Dios a ella. Así que este mandamiento no lo iba a hacer. No te harás ninguna imagen. Pero la mujer se estaba haciendo una imagen de Dios, porque ella ya se veía como un Dios. Así que tenía la imagen en su cabeza de cómo iba a ser un Dios. Así que el segundo mandamiento también lo traspasó. El tercer mandamiento es: no usarás el nombre de Dios en vano.
Cuando tú dejas de usar a Dios y usas otro Dios, ya estás mal usando el nombre de Dios. Estás usando el nombre de Dios para ti. Es usar mal el nombre de Dios. El cuarto tiene que ver con el mandamiento de guardar el sábado. Pero el guardar el sábado realmente es alguien que está en armonía con Dios. Alguien que está en desarmonía con Dios, el sábado no tiene ninguna importancia. Porque de alguna manera el sábado es entrar en el reposo de Dios. Como dice Hebreos. Pero alguien que renuncia a subordinarse a Dios para ser su propio Dios, obviamente que tampoco va a guardar el reposo. El quinto mandamiento tiene que ver con honrar al padre y a la madre. La conducta de la pareja edénica honraban al Padre Celestial. La respuesta es no. Se estaban robando ellos o ella algo que no le pertenecía. Entonces quiere decir que también robó. Cometería adulterio. Claro. La palabra adulterio en el contexto bíblico tiene que ver con hacer alianza desde el punto de vista religioso o aceptar una creencia contraria a la que Dios nos ha enseñado. Y hizo eso nuestra querida Eva. Sí, ella entró en un romance con Satanás y apartó a Dios, lo que quiere decir que cometió adulterio. Matar. Bueno, se le había advertido a ella que el día que dormieran iban a morir. Así que yo sé que si me doy un tiro me voy a morir. Y si yo me doy el tiro, me estoy matando. Claro, y entonces estoy matando. Claro. Así que ella también cometió alteración en este mandamiento. No levantar un falso testimonio. Nosotros podemos decir que esto significa mentir, pero el testimonio que nosotros deberíamos tener es el testimonio de Jesús. Cuando ella hace opuesto a lo que Dios dice, ¿tiene el testimonio de Jesús? Definitivamente no. No tiene el testimonio de Jesús. Así que tampoco cumplió con este mandamiento. Y finalmente, no se debe codiciar. Y ella codició. Codiciar es verse uno con otra cosa, con otra pertenencia que no es tuyo. Y no estaba diseñada ella para ser Dios. Únicamente existe un Dios que es nuestro Dios creador. Así que las consecuencias del pecado que cometieron nuestros queridos padres edénicos fue lamentablemente con consecuencias muy serias. Y hoy nosotros podemos
o nosotros sufrimos las consecuencias de lo que ocurrió en ese momento. Ahora, aún las cosas que pasaron allá en el Edén con estos dos árboles todavía tienen vigencia para nosotros. En primer lugar, podemos creer o no creer en Dios. Y el Señor Jesús, en Apocalipsis, en San Juan 14, dice: ¿creéis en Dios? Creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchos moradas hay. Si no fuese así, yo os hubiera dicho. Voy a preparar un lugar, y si preparo ese lugar, los voy a venir a buscar, para que donde yo estoy, vosotros también. Quiere decir que la promesa de Dios es: le estoy preparando algo especial, le estoy colocando un Edén nuevo. ¿Y qué vamos a hacer? En ese Edén nuevo vamos a tener el árbol de la vida, que podemos utilizar para el bien de las naciones. Pero allí ya no va a haber algo del mal, porque el mal va a ser destruido. Pero tú y yo debemos creer que esto es verdad. Debemos creer que Dios quiere el bien para cada uno de nosotros. Eso fue lo que hizo allá al comienzo, realizando todas estas cosas prodigiosas que hizo, y es la que hoy quiere hacer por nosotros. Pero si no atendemos, pues difícilmente se va a lograr. La otra cosa que aprendemos es del árbol de la sabiduría, del bien y el mal. Ya no podemos hacer más con esto de la muerte, pero hay consecuencias de desobedecer lo que Dios dice. Hay consecuencias de no tener dominio propio. Y Dios, en su inmenso amor, nos ha presentado el asunto de las consecuencias de no tener dominio propio para nuestra enseñanza. La Biblia pudiera haber sido escrita sin esto, pero esto fue escrito para que tú y yo pudiéramos aprender el deber ser. Y el deber ser es ser fiel y ser atento a lo que Dios quiere para